Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Olga Lucía Sánchez en su segmento Refrigerio para el Alma. Así que, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos. Y feliz verdaderamente por este espacio donde de verdad entregamos un poquito de refrigerio para nuestras almas. Y hoy el tema, pues imagínense, no es sin duda más especial y es una buena conciencia. Pues Jesús nos ha mostrado que deberíamos de tener una buena conciencia y yo creo que de pronto vamos a hacer una pequeña oración y decirle a Dios que nos dé toda la sabiduría y el entendimiento para poder llevar esta palabra y ponerla de verdad, no solamente llevarla, sino que también la pongamos por obra. No solamente eso es escucharla y que tan bonita o tantas cosas de pronto va a traer este mensaje, sino que quede en nuestros corazones y lo podamos manejar en nuestra vida, en cada uno. Seamos conscientes de todo lo que Dios ha puesto en nosotros y que toda la dirección y que todo esto que estemos haciendo sea direccionado por Dios, no por lo que yo estoy hablando, sino que es un mandato que Dios ha puesto para que nosotros entendamos la palabra, la llevemos y la pongamos en función de, de nuestras vidas. Entonces, vamos a iniciar, le damos gracias, Señor Jesús, por este nuevo día, por toda la plenitud y por toda la bondad que tienes con nosotros, Señor del cielo y de la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de todo lo que hacemos, decimos, escuchamos, Padre Celestial. Ilumina nuestras vidas y llena nuestras vidas de toda tu presencia. Amén y amén. Quedando en manos de Dios y todos los días hacer estos ejercicios, porque de verdad son ejercicios que nos van a ir ayudando a que seamos más conscientes de nuestra vida y de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Misma cháchara. Bueno, en, en, y es hablando un poquito como de qué es la conciencia, es como, digamos, ese faro, digamos, esa luz que nos dice bueno, alto, algo está haciendo es como malo, ya, como que entonces es como direccionándonos como entre el bien y el mal, ¿sabe? Ser conscientes es como empezar a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, pero por ahí en el diccionario vamos a decirles qué es la conciencia. Es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Entonces, mire cómo esa conciencia nos dice, como por allá adentro, tú estás haciendo esto mal, pues haciendo esto es lo correcto. Mire cómo nosotros podemos entender todo lo hermoso que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos plenos. Y todas estas cosas no están ahorita, eso hace miles de años que Dios las puso. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos felices. Pero vivimos a veces, como digo yo siempre, al tonda tolonda. Y vivimos a veces muy ocupados en tantas cosas y no vemos que Dios ha tenido esta plenitud para que vivamos felices. Y mire que en primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia, de fe y no fingimiento. Mire, nuestra propia vida. Por ejemplo, yo les dijera, cómo podemos, digamos, ayudar la conciencia a tomar buenas decisiones en la salud, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como decimos, entonces, ser conscientes de que estamos comiendo mucha grasa, de pronto muchas bebidas azucaradas, bueno, en fin, que nuestra salud, pues, está en manos de nosotros y tenemos que aprender a consumir, a comer lo que nos va a nutrir. Por eso, por eso nosotros, digamos, más adelante dice, por ejemplo, que no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. ¿Por qué será? Porque usted cuando ha visto la gente que gasta en exceso todas estas cosas prospera. Entonces, y mire otra cosa, por ahí, qué día yo dije, Dios mío, qué irresponsables somos a veces, personas que viven sin control y llegan y cogen un vehículo, una moto, y imagínense, arriesgando su propia vida y la de los demás. ¿Por qué? Porque de todo ebrio no sabe ni cómo controlar, digamos, si es en moto o si es en carro, las personas que están a su alrededor. Entonces, miren cómo tenemos que empezar a tener una conciencia saludable, donde le tenemos que pedir, y mire, y todo eso tenemos que pedírselo a Dios, ¿para qué? Para que nos ayude
digamos, hacer ese faro, a decir, Señor, ayúdame a entender, a comprender. ¿Por qué? Porque me estoy afectando mi vida. O sea, yo tengo que empezar a ser consciente de lo que estoy, digamos, ahorita lo que dije de la salud. O sea, tengo que ser consciente de que estoy metiendo a mi boca, de que estoy consumiendo, de que estoy hablando. A veces también tengo que controlar, digamos, mi lengua. A veces cuántas personas a veces afectan. Miren, en nuestra propia vida, alrededor de nuestra propia casa, a veces no somos conscientes de las familias que tenemos, no somos conscientes del marido, de la esposa que tienen en sus hogares. Entonces, si tú somos conscientes, empezar, mire, cuando yo les decía ahorita de lo de la comida, cuando nosotros empecemos, vemos que algo nos está cayendo mal y que esto nos va a hacer daño, ay, no, esto es un poco. A veces es el enemigo, todo esto hace, digo, es el enemigo el que quiere que nosotros abramos nuestro entendimiento y nos demos cuenta que fue que se fue la señal, pero bueno, ya volvió. Bueno, en fin, seguir con esto de la conciencia es súper, súper importante para nuestra felicidad. Estaba hablando yo de la familia, digamos que cuando ya están entregado esta familia, importante, pues mire, aprendamos a valorarla, a no gritarnos, a no, digamos, a no llenarnos a ser más compasivos con nuestros propios hijos, con nuestro esposo, ser compasivos y amorosos, más cariñosos, más llenos de entendimiento. ¿Por qué? Porque imagínense, si nosotros no aprendemos a valorar esos hijos o ese esposo que Dios nos ha entregado o esa esposa que Dios nos ha dado, pues imagínense, hacemos todo este daño. Por eso hay tantas familias destruidas, por eso hay esposos que nos llaman ahorita, mire, por la infidelidad. O sea, toda esta parte de, no, pues entonces empiezan a reírle al uno, si es la mujer, entonces se va a llevar, no, es que me enojé con él, entonces más bien me voy con palabras bonitas, y entonces empiezan una cantidad de cosas y a escuchar palabras que no son debidas. Entonces no somos conscientes de nuestro matrimonio, no somos conscientes de esa familia que Dios nos ha regalado. Entonces cometemos y seguimos cometiendo errores porque no, digamos, no empezamos dice Dios que no devolvamos mal por mal, sino antes bien, ¿sí? Por eso decía que ponga la otra mejilla, pero no se trataba de decir que pongamos que nos dan golpes, no, sino que si en nuestra propia, digamos, empecemos y yo a iniciar por la familia porque es la base, a veces nosotros de esto, toda esta conciencia, tantos hogares, tantas familias destruidas porque a veces no somos conscientes de lo que Dios nos ha regalado. Entonces, imagínate cuando nosotros empezamos a insultar a nuestros hijos, a humillarlos, a tratarlos mal, el esposo de pronto es irresponsable, no lleva lo que debería llevar a su familia, de pronto también a veces hay madres o mujeres que no, digamos, no responden con una calidad de vida a sus hijos, a su familia, son a veces negligentes con sus hogares, entonces no atienden a los niños como los deberían de atender, no deberían de atender, no atienden de pronto a la familia como la deberían de atender, entonces toda esta negligencia pues hace que haya una discordia digamos, una tormenta en esos hogares. Entonces, la conciencia nos hace entender que estamos haciendo mal. Miren, Dios desde un principio puso, digamos, una conciencia divina en nosotros. Nosotros tenemos una parte, digamos, humana, una conciencia humana que es la que haga, o sea, como que ese diablito que dice,
no sé lo que estoy haciendo, estoy bien, yo toda la vida hice esto y esto está así. Entonces mire cómo la conciencia nos pone y la conciencia divina es aquella, y mire que tenemos que, es esa que Dios ya no la, yo no la, la puso, ¿sí? Dios ya no la ha dado, pero nosotros, por toda esta rebeldía, por esta quiero, no dejamos que Dios actúe en nosotros para que hagamos lo correcto, porque si hacemos lo correcto, dice que hay una protección, una cobertura. Mire, cuando usted no ha notado cuando hay hogares donde hay peleas, que uno no mire, que no hay progreso, no hay prosperidad, ¿por qué? Porque hay rencillas, peleas, y eso Dios no lo quiere. Y dice que cuando hay unión, comprensión, amor, digamos, responsabilidad por ese hogar, por esa familia, los unos con los otros, todos nos tenemos que ayudar. Entonces, si hay toda esta plenitud, de verdad, Dios se manifiesta cada vez más. O sea, Dios ya, mire como al principio yo les dije, Dios está con nosotros, pero si nosotros estamos con todo el tiempo en contienda, peleando, pues Él sí, porque Él no quiere ver todas estas cosas. Aún si nosotros por eso tenemos que estar conscientes de qué está pasando y mirarnos y buscar esos momentos para qué, para que seamos luz, para que nosotros entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros y que tengamos esas bendiciones, porque si yo estoy, por ejemplo, entendiendo mi familia con amor, con respeto, con bondad, con misericordia, o sea, tengamos todo esto, primero iniciemos por nuestra propia vida, porque siempre estamos culpando a los demás. Y esto es el momento para que nosotros empecemos a tener conciencia de nuestros propios actos. Esto, lo que yo les había dicho inicialmente, tenemos que ser conscientes de todo lo que yo hablo, de todo lo que yo veo, de lo que escucho, de dónde yo voy, de con quién me relaciono. Entonces, todo esto tiene que ver, o sea, con una sanidad también para todo lo que hay a mi alrededor y una bendición. Entonces, ser conscientes es empezar a entender lo que yo quiero para mi vida y una bendición saludable, ¿sí? Es ese bien, es digamos que, y mire, nosotros yo creo que constantemente tenemos, y tenemos que entrenar, esta conciencia tenemos que entrenarla porque nuestro cuerpo, yo le decía, el humano, digamos, esa conciencia humana es rebelde. Es como, yo a veces digo que es como ese niño mira, por ejemplo, usted ve a un niño, si, por ejemplo, hay unos niños de unos 4 años, ay, usted le dice algo, pero él con nada, se, digamos, con nada se entretiene, se le va, o sea, ¿se entiende? Pero cuando tenemos una conciencia, o sea, tenemos que decir esto, conciencia, ¿para qué? Para que lo que estamos haciendo lo hagamos correcto, ¿sí? Entonces, tenemos que ser, nosotros ya somos adultos y tenemos que saber, tenemos que entender qué es lo que nos hace daño y lo que nos hace bien. Entonces, si yo entreno, porque mire, esa palabra entreno, a veces digo, no, pero es que tenemos que entrenar nuestra conciencia, nuestro cuerpo. Hasta a veces tenemos que decirle, tienes que hacer eso. O sea, yo tengo que empezar a hacer como como disciplinados, como les decía yo la semana pasada. Nosotros tenemos que empezar a disciplinar, porque nuestro cuerpo nuestra humanidad es dura, nuestra humanidad es rebelde. Entonces tenemos que empezarla como a entrenar. Mire, yo creo que en los tiempos de Noé, ¿se acuerda cuando decían que se metieran a la barca, que se arrepintieran? Bueno, en fin, tantas cosas que hablaron allí, pero ¿y qué? La gente no escuchaba, estaban, tenían todas sus cosas y pasó lo que tenía que pasar. Entonces, hoy día igual, todos los días Jesús nos está diciendo, Dios nos está diciendo, arrepiéntase, cambie ese mal humor, cambie ese mal genio, quite esa mentira, ese odio, esa rebeldía. Entonces, todo esto es que aprendamos a entender y a abrirnos. ¿Por qué? Porque la conciencia tenemos que empezar a implementar. ¿Para qué? Para ser felices, para hacer lo correcto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, los mandamientos Dios los puso ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos una vida plena y una vida feliz. Pero resulta que, no, eso a mí no, eso es para tal persona, eso es para las personas más mayores, eso es para, no, yo ya, como yo vivo así, y así me crié y así he vivido, y en fin, entonces vivimos disculpándonos y viviendo esas vidas todas opacadas, esas vidas tristes, esas vidas llenas de amargura. ¿Por qué? Porque no nos dejamos llevar por el mejor. Dios aprenda a valorar, aprenda a querer, dice que apartémonos del mal, apartémonos de lo que nos hace daño, apartémonos de la mentira, apartémonos de la, digamos, de la disputa.
apartémonos de estar robando, apartémonos de estarnos criticando o estarnos lacerando nuestra vida y maltratándonos nosotros como seres humanos. Entonces, cada uno de nosotros es un trabajo grande, todo esto es un trabajo. Esto de conciencia es de verdad que empecemos a entender ese amor que Dios puso en cada uno de nosotros para que fuéramos felices, para que viviéramos esas vidas plenas, esas vidas llenas de entendimiento. Hoy día hay cantidad de tutoriales, de cosas para que usted tenga una vida plena, pero la única vida plena es con Jesús. De verdad que si nosotros buscamos y llevamos las leyes como Dios quiere que las llevamos, de verdad que vivimos vidas más llenas de felicidad, de tranquilidad, de ser correctos, de ser vidas donde vivamos agradecidos con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es que Dios, mire, todo está pleno. Por eso dice que la palabra es luz, la palabra todo el tiempo es llena de vida. ¿Por qué? Porque es hoy, ayer y siempre ha sido para que nosotros tengamos ese entendimiento, ese conocimiento de la plenitud. Dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. ¿De qué? De que entonces iracundos, violentados, somos a veces violentos porque nos han hecho y esto y lo otro, o nos dicen y nos miran. Cambiemos, digámosle a Dios, y por eso les decía yo ahorita, digámosle a esta carne, digámosle a Dios, y arrepentámonos y digámosle, Señor, ayúdame a ser más como tú. Saquemos tiempo, ¿para qué? Para nuestra vida, ¿para qué? Para que seamos llenos de ese espíritu de bendición que quiere Dios, para que seamos iluminados cada uno. Y este trabajo es para cada uno, porque si yo cambio, los demás van a cambiar. No empecemos que, ay, no es que yo voy a cambiar a fulano, a sultano, no. Tenemos que empezar por nosotros, a hacer ese cambio, a mirar las cosas como Dios quiere que las veamos, a vivir más llenos de santidad. Y pidámosle a Dios esa santidad. Y santidad no es que vamos a levitar, no, es que aprendamos a tener esa decisión de tomar buenas decisiones, a no hablar mal del otro, atender nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra propia vida con amor, con cariño, con respeto, ser bondadosos con los mismos, con nuestro propio entorno. Yo me aterro porque a veces yo digo, yo tan constantemente lo estoy repitiendo. Me da a veces triste saber cómo dentro de las mismas familias, eso son unas batallas que son como hasta campales. Digamos que eso se pelean el uno, el otro, no me presta, no me ayuda usted, ¿por qué no? Entonces vivimos en esos tormentos. Qué rico y qué bueno que empezáramos a entender que la conciencia, esa campanita cuando dice está haciendo mal, cambie eso, porque todavía hay tiempo, no es que digamos, no es que yo nací así y así me quedo, no, como alguien que me decía el otro día, es que, el loro viejo no aprende antes, yo le decía, es que usted no es un loro, humano, donde tenemos que empezar a entender y abrir nuestra conciencia. Entonces Dios nos dio esto, Dios todo nos lo ha regalado. Empezamos a verlo y a decirle, gracias Dios por esto. Y si de pronto no tenemos y somos a veces como muy endurecidos, como yo les decía, a veces somos como esos niños y no queremos madurar. ¿Por qué? Porque somos tercos, testarudos. Entonces decirle a Dios, Señor, quítame esta dureza, quítame esta terquedad, porque nada me está sirviendo. Estoy dañando mi familia, estoy dañando mi entorno, nadie quiere venir conmigo. Entonces, si yo empiezo a entender todo esto y a decirle a Dios que me dé la sabiduría, que me dé el entendimiento, ¿por qué? Porque voy a vivir pleno, voy a vivir bendecido por Dios. Imagínense, cuando hay pelea, Dios no quiere todas esas cosas. Dios quiere que seamos esas familias de disfrute, que nos disfrutemos los que disfrutemos de nuestros hogares, que disfrutemos de nuestros esposos, de nuestros hijos, que seamos ese ejemplo. Pero tenemos que empezar por cada uno de nosotros y empecemos a darnos cuenta que ya somos adultos y que es hora de que cambiemos todas estas cosas y pongamos los ojos en Dios y digamos, Señor, ayúdame a entender lo que yo no veo, porque a veces no vemos y no queremos ver, ¿no? En Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí vuelvo y mire Dios tan lindo como nos dice, cada uno de nosotros tenemos que cargar con lo que nos corresponde, debemos de señalar.
dejemos de criticar, dejemos de abusar, dejemos de estar maltratándonos y yo hago mi trabajo y empiezo a ser un responsable con mis propios actos, ¿sí? A hablar lo que debería hablar, a escuchar lo que debería y a decir lo que debería decir con amor, no criticando, no burlándome y aceptando todas las cosas que Dios quiere. Vamos. Oremos también, oremos por nosotros mismos, la familia, para que ya tengamos esos hogares plenos, esas vidas llenas de entendimiento, ¿sí? Y entendamos que es totalmente esa responsabilidad. Dejemos de criticar tanto, dejemos de hablar a veces cosas, digamos, inventadas, no las inventamos para de pronto llamar la atención, ¿no? No tenemos que hablar ni abusar, ni ser abusivos, ni ser mentirosos, ni engañar, ni mentir, ni robar nada de estas cosas. Ojalá que tengamos esa campanita que me diga, si yo voy a coger algo que no me pertenece, esto no es tuyo, esto es de fulano. Entonces, si yo empiezo a entender que, uy, esto no lo debo hacer, mire lo que yo estaba contando ahorita de los mandamientos, esas personas que a veces engañan a los esposos, a las esposas, entonces, uy, no, sé que no voy a hacer em, a maltratar a mi esposo, a mi familia. Entonces, mire, porque todas estas cosas a veces cuando somos inconscientes, hacemos tanto daño, hacemos tanto dolor a nuestras familias. Eh, a veces ahorita tantas chicas que yo a veces digo, dicen, duran de pronto 1 año, 2 años, digamos, en una relación y dicen, ay, no, es que ya, fulanito, no, es que él tuvo la culpa, es que tal cosa. Y a veces Dios nos dice, aprender a valorar, tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos, y si nos faltáramos, deberíamos decirle, Señor, ayúdanos, ayúdame a tener amor por esa otra persona, ayúdame, Señor, que de pronto todos los enojos, todas las situaciones que hemos vivido me han alejado. Decirle a Dios todo esto y verá cuántas cosas se podrían solucionar, cuántos rescates de familias, de familias que han mejorar y vivir plenos si entendemos todas estas cosas de conciencia. ¿Por qué? Porque es que vivimos, yo les digo, vivimos en un mundo inconsciente. Entonces, qué bueno que despertáramos esa conciencia. Y mire lo que aquí decía, es como ese paro, o sea, que nos dice que estamos bien y que estamos. Y yo sé que muchas cosas que hoy hemos hecho mal, dice, uy, yo hice eso. Pues bueno, ya la hizo. Entonces, dígale, Señor, te pido que me perdones y no volver a hacer eso, que siempre hay tiempo, si tenemos vida y tiempo. Entonces, digámosle a Dios que nos ayude a ser conscientes de nuestra vida, de lo que decimos, cuántas palabras insultantes, humillantes has dicho, y a ti mismo y a otras personas. Pues bueno, cambia, es oportunidad. Si estás escuchando este programa, cambia. Dígale a Dios que te ayude a cambiar. En Mateo 6:3 dice, sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios y todas estas cosas serán unidas. Busquemos siempre lo mejor. Dios nos tiene plenitud para que vivamos de verdad esas maravillosas hogares, vidas, que cada uno de nosotros sintamos esa plenitud, que nos sintamos, digamos, a ser conscientes de cada cosa que hacemos, de cada cosa que decimos, de pensamos, qué actitudes tenemos, seamos perdonadores, ayudamos a ver algo tan lindo que es aprender a perdonar, es una cosa tan divina. O sea, cuando seamos conscientes de que perdonar nos sana el alma, el corazón, la vida, toda nuestra vida es diferente, hasta nuestro cuerpo, todo nuestro semblante cambia, pero yo tengo que empezar por mí. Entonces, todo esto, reflexionemos y aprendamos a ser responsables por lo que decimos, por lo que actuamos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra esencia. Dios nos ha dado toda nuestra esencia para que seamos felices. Ojalá hagamos esa campaña de pin, pin, estás haciendo mal, hagas esto bien, entonces qué bueno. O seamos ese, y también imagínense, cuando ustedes se acuerden de la conciencia, acuérdense de ese faro. Porque mire, ese faro nos hace ver, cuando está por allá, si alguien, digamos, viene en un bote, cuando hay esos faros, pues eso le alumbra, le dice, uy, claro, está cerca de la orilla, de pronto
te vas a dar o algo. Entonces, mire, que seamos también nosotros cuando algo esté pasando mal, voy a cambiar, voy a quitar esto. Ay, soy buena mi familia. Entonces, qué delicia, es una delicia empezar a entender toda esta conciencia y que se la pegue para que seamos plenos en esta vida, porque lo que Dios quiere es que seamos excelentes seres humanos. Y eso es lo que Dios está haciendo siempre, y toda la vida, esto por eso vino, por eso ha estado con nosotros, por eso nos dio todas estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que vivamos en una vida excelente, plena, llena de entendimiento, conscientes de todo lo que nos ha entregado, de todo lo que podemos. Entonces, qué bueno que tú mismo empieces a decirle a Dios que le dé todo, toda esa capacidad para poder ser justo, para poder ser entendido, para no criticar más a los demás, para no brillar más a los demás. ¿Por qué no compartes más con tu, perdona, con mamá, con papá, no sé, cosas que pronto, mire que a veces todas esas inconsciencias, a veces padres que le dijeron cosas feas a los hijos a los, bueno, en fin, toda esta cosa que se daña y desbarata tantos hogares, pues empecemos hoy, digámosle a Dios que nos ayude a ser más llenos de Dios y a tener ese temor para que empecemos a tener temor de Dios, para que busquemos siempre esa perfección, para buscar de nosotros esa santidad, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos santos, para que seamos llenos de esa luz, para que vivamos con esa felicidad que Dios quiere y poderla llevar, poderla compartir, que esto es lo que Dios siempre ha querido. Nosotros tenemos que hacer mire, a veces cuando nosotros tenemos y somos inteligentes, dice que a veces hay, digamos que se vuelve como una callosidad, y la callosidad es que hacen y hacen mal y hacen mal y no, eso no les pasa nada, pero que Dios nos abra ese entendimiento para que seamos conscientes, para que Dios nos alumbre nuestro corazón, nuestros oídos, para que cuando veamos cosas que no están bien, yo diga, que empiece a entender y diga, uy, es mal. Sí, pues mire, para que entendamos la conciencia es como cuando hay como unas imágenes y estamos aquí como con el angelito y aquí hay con el diablo, entonces haga el bien, el otro le dice, no, esto está mal. Entonces mire cómo nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de vivir todo lo que nos ha llegado y vivir esas vidas más llenas de amor y de sabiduría y de entendimiento. Vivir esta existencia maravillosa y recuerden que siempre actuar con inteligencia, con guía. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado, digamos, esta divina, este entendimiento, pues vivamos con verdad, con paciencia, ser más pacientes, ser más amorosos, ser más cariñosos, trabajar más en nosotros, trabajar, vea, trabajemos más en nosotros. Si nosotros, mire, cuando decía amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces dice amar primero a él y luego a nosotros. O sea, cuando yo me amo, cuando me valoro, voy a dar también ese amor al prójimo, a los que tengo. Entonces, qué bueno que trabajemos también en nosotros mismos, en ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Seamos amorosos, seamos felices, seamos tranquilos, seamos virtuosos y pidámosle a Dios todo eso. Pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría, porque mire, todo esto que les estoy hablando, cuando tenemos esa conciencia, vivimos con una plenitud de tranquilidad que no lo compramos, no se compra con nada. Entonces, qué bueno vivir con una conciencia limpia, sana, saludable. Hable más con Dios, comuníquese más con Dios, pregúntele más qué es lo que está fallando en ti, pregúntele, y esos encuentros que sean más largos, cada vez digan, ayúdame, Dios mío, a ser más como tú, menos como yo. A veces nos tenemos que despojar de esta dureza, de esta humanidad tan dura, entonces, sí, digamos, Señor, ayúdame a ser más como tú y menos como yo. Eh, Hagamos más el bien que el mal, hagamos más el bien, sonriamos más al otro, atendamos. Entonces, de verdad que todo esto, todas estas cosas, seamos menos arrogantes de verdad y más humildes de corazón. Esa arrogancia, esa iglesia, porque eso a veces nos lleva antes a ser muy, digamos, duros.
Ojalá que nosotros empezáramos a entender que la conciencia es esa plenitud donde nos hace sentir lo que somos, lo que somos, tenemos que hacer bien. Imitar a Jesús, imitar a Dios, y decirle, Señor, ayúdame a ser más como tú y menos como yo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos llevan de lo mejor a lo mejor. Y el tiempo hoy ha sido raudo y veloz. Y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos dé esa sabiduría y ese entendimiento de conocerlo más. Señor Jesús, quedamos en tus manos y te damos gracias, Dios, por esta mañana. Y ayúdanos, Dios mío, a abrir nuestra conciencia, a ser conscientes de nuestros actos, a ser conscientes de nuestra vida, a ser conscientes de lo que tú nos has entregado, Padre, de nuestras propias vidas, de lo que hablamos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a entender tu presencia, a entender a lo que venimos, Dios del cielo y de la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser más humildes, a ser más amorosos, a ser más llenos de ti y menos de nosotros. Y te damos, y te damos gracias por esta mañana. Amén y amén. Gracias. Chao.